El suave tintineo de la puerta principal resonó débilmente cuando los últimos clientes salieron a la noche lluviosa. Había sido un miércoles largo y tranquilo en Carter's Diner, un pequeño local ubicado entre una lavandería y una librería en la zona tranquila del pueblo. El aroma a sándwich de queso a la plancha y café recién hecho aún flotaba en el aire mientras Samuel Carter, el dueño de 48 años, giraba el letrero de cerrado y echaba el cerrojo. Con las mangas remangadas y las gafas resbalándole por la nariz, Samuel suspiró cansado y comenzó a limpiar los últimos restos del mostrador. Llevaba más de 15 años al frente de este restaurante. No era lujoso, pero era un trabajo honesto, y lo mantenía a flote, especialmente después de perder a su esposa e hija en un accidente automovilístico 6 años atrás. Estas paredes guardaban recuerdos y, a veces, silencio. Mientras se dirigía a la parte de atrás para buscar algunos productos de limpieza, un leve crujido llamó su atención. Se detuvo, frunciendo el ceño. Todos se habían ido, ¿verdad? Las otras 2 camareras habían fichado a las 7, y el cocinero, Terry, se había despedido a gritos por encima del ruido de la freidora. Curioso, se acercó de puntillas al estrecho pasillo que conducía a la despensa y al almacén. La puerta estaba entreabierta, y una tenue franja de luz del pasillo se filtraba por el suelo. La abrió lentamente. Allí, acurrucada sobre una pila de sábanas recién lavadas en un rincón, estaba Elena Meyers. Samuel parpadeó, sin poder creer lo que veía. Elena, su nueva empleada, de no más de 22 años, dormía profundamente. Llevaba su uniforme azul descolorido de siempre. Su suave cabello castaño le caía sobre la cara y se abrazaba a sí misma como si protegiera algo. Estaba descalza y bajo el brazo llevaba una mochila vieja y desgastada. Por un momento, Samuel se quedó allí parado, sin saber qué sentir. Confusión, preocupación, tal vez incluso un poco de irritación. ¿Por qué una de sus empleadas estaba durmiendo en el trabajo? Y encima, en el almacén. Consideró despertarla, pero algo en su postura lo detuvo. No parecía perezosa. Parecía exhausta. No del tipo de cansancio que se siente después de un turno doble. Del tipo de cansancio que se te mete hasta los huesos. Del tipo que él conocía demasiado bien. En lugar de eso, Samuel retrocedió, cerró la puerta en silencio y regresó al mostrador. Se sentó en un taburete cerca de la caja registradora, con los brazos cruzados y la mente a 1000 por hora. Elena siempre había sido callada, educada y responsable. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, nunca se quejaba, nunca pedía nada. La había contratado hacía 2 meses, cuando entró con un currículum en papel y una mirada que evitó la suya. No le había hecho muchas preguntas entonces. Tal vez debería haberlo hecho. Esa noche, Samuel apenas durmió. Se quedó en la cama pensando en aquella joven sobre una cama de sábanas en su trastero, en lo cansada que se veía, en cuánta gente probablemente pasaba a su lado cada día sin darse cuenta. Por la mañana, tomó una decisión. No iba a dejarlo pasar. Necesitaba saber por qué. No como jefe, sino como un hombre que también había sufrido. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del restaurante cuando Samuel Carter abrió la puerta y entró. La campanilla de arriba sonó con su alegre tintineo habitual, pero hoy se sentía más pesada, como si presintiera que algo había cambiado. Caminó directamente al almacén trasero, vacío. Los manteles estaban doblados con esmero. La mochila había desaparecido. Para cuando el personal empezó a llegar, Samuel ya estaba preparando la primera cafetera. Elena llegó 10 minutos antes, como siempre. Su uniforme estaba limpio, el cabello recogido en una coleta suelta, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios al saludarlo. «Has llegado temprano», dijo Samuel con tono ligero. «Tú también», respondió Elena, con la sonrisa algo apagada. El día transcurrió con el flujo habitual de clientes. Camioneros buscando comida caliente, estudiantes universitarios con sus portátiles y parejas mayores compartiendo tortitas.
Samuel observó atentamente a Elena durante todo el día. Se movía como siempre, eficiente, educada, casi invisible, pero ahora él notaba los pequeños detalles. Cómo miraba hacia el fondo cuando creía que nadie la veía. Cómo evitaba su mirada. Cómo sus ojos reflejaban sombras que ninguna joven de 22 años debería tener. Al caer la tarde, cuando el restaurante empezó a quedarse en silencio, Samuel se apoyó en la barra y le hizo un gesto para que se acercara. «Elena», dijo con suavidad, «¿tienes un minuto?» Ella vaciló. «Por supuesto, señor Carter». La condujo a una mesa en la esquina, su lugar favorito, la que tenía vistas a la pequeña iglesia al otro lado de la calle. Se sentó frente a él, con las manos nerviosas retorciéndose el borde del delantal. «¿Estás bien?», preguntó con voz tranquila pero seria. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él y luego se apartaron. «Sí, estoy bien. Solo cansada». «¿Segura?», preguntó, «porque anoche te vi en el fondo». Elena se quedó paralizada un instante. Parecía que había dejado de respirar. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Yo», empezó ella, pero se quedó callada, mirando la mesa. «No te desperté», continuó él en voz baja, «pero necesito saber por qué». Hubo un largo silencio. Luego ella susurró, «Solo estaba descansando. No quise quedarme dormida. No lo volveré a hacer, Elena». Samuel suspiró. «No solo estabas descansando. Estabas durmiendo. Un sueño profundo. Tenías un agujero preparado ahí atrás». Ella apretó los puños. «No robé nada. No toqué ni un centavo». «Lo sé», dijo él con firmeza. «Me iré si quieres. Lamento haber causado problemas». «Nadie está hablando de despedirte», dijo. «Solo intento entender». Pero ella ya estaba de pie. «Agradezco mucho el trabajo, señor Carter. No tiene que preocuparse. Nunca volveré a dormir aquí. Lo prometo». Antes de que pudiera decir una palabra más, ella se dio la vuelta y regresó a la cocina. Samuel se recostó, observándola alejarse. Había algo más. Podía sentirlo. No se trataba simplemente de una trabajadora cansada echándose una siesta. Era algo más profundo. Era supervivencia. Pero ella no estaba lista para hablar. Todavía no. Él no la presionaría. No hoy. Pero Samuel Carter tenía una paciencia silenciosa. De esa que crece en los hombres que lo han perdido todo una vez y han aprendido que algunas personas solo necesitan tiempo y que alguien se dé cuenta. Así que observó, esperó y prestó atención a las señales que la mayoría pasaba por alto. La semana siguiente transcurrió en silencio, pero Samuel Carter no podía dejar de pensar en Elena. Ella no había vuelto a decir una palabra sobre lo que sucedió en el cuarto de atrás. Fiel a su promesa, no volvió a dormir allí, o al menos no donde él pudiera verla. Pero sus ojos aún reflejaban ese cansancio apagado. Un cansancio que no provenía de largas jornadas, sino de una vida pesada que la oprimía. Samuel empezó a notar más cosas. En los descansos para comer, Elena nunca pedía comida, solo picoteaba las sobras de los platos que devolvían, fingiendo que no tenía hambre. Cuando el personal bromeaba sobre los planes para el fin de semana, ella sonreía cortésmente, pero nunca participaba. A veces la veía sentada en la parte de atrás durante el cierre, mirando al cielo con una expresión que parecía a la vez perdida y valiente. Un jueves por la noche, el restaurante se vació temprano. La lluvia repiqueteaba contra las ventanas, una llovizna suave y constante que calaba hasta los huesos. Samuel mandó a la otra camarera a casa temprano. Elena, como siempre, se ofreció a terminar de limpiar. Él asintió y se escabulló silenciosamente hacia la parte de atrás. La puerta del almacén estaba cerrada esta vez, pero no con llave. La abrió despacio. Nada fuera de lo común hasta que miró detrás del estante. Allí, arrinconada, estaba la misma mochila gastada que había visto antes. Junto a ella, una manta fina doblada,
un par de zapatillas azules pequeñas y un libro infantil ilustrado. Buenas noches, Luna, con las esquinas dobladas y manchadas. Sobre la mochila, asomaba una foto arrugada. La sacó con cuidado. Un niño pequeño, tal vez de 4 años, con los ojos de Elena y suaves rizos. Abrazaba un osito de peluche, sonriendo ampliamente con la boca abierta y los dientes de leche faltantes. En la parte de atrás, escrito con bolígrafo azul, máximo 3 años, primer día en la guardería. Samuel se quedó inmóvil un largo rato. Ella no solo dormía allí, vivía allí. Guardó las cosas en su lugar en silencio y salió. No dijo nada esa noche, pero algo en él había cambiado. Al día siguiente, Elena llegó con un aspecto aún más cansado de lo habitual. Tenía los ojos rojos y le temblaban ligeramente las manos mientras llevaba el café a una mesa. Samuel esperó a que pasara la hora punta del almuerzo y se acercó a ella con delicadeza. Elena, ¿podemos hablar? Solo 5 minutos. Ella dudó, pero asintió. La condujo a la pequeña oficina del fondo, un espacio desordenado con un escritorio viejo y fotos familiares descoloridas en la pared. Cerró la puerta y se sentó frente a ella. Encontré la foto, dijo con suavidad. Ella no habló, con las manos entrelazadas en el regazo. ¿Tienes un hijo?, preguntó él. Ella asintió, tragando saliva con dificultad. Se llama Max. Acaba de cumplir 4 años. ¿Está bien? Ella lo miró entonces, y la máscara se resquebrajó. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras susurraba. Está a salvo. Lo dejo en la guardería todas las mañanas antes de ir a trabajar. Pero no tengo a dónde llevarlo después. Bajó la mirada de nuevo, avergonzada. Nos desalojaron hace 2 meses. Lo intenté todo. No conseguía otro lugar lo suficientemente rápido. No quería perder mi trabajo ni a Max. Así que me quedé aquí hasta que lo resolví. Samuel no la interrumpió. No robé. No quise mentir. Simplemente no sabía qué más hacer. Un silencio se instaló entre ellos. Entonces Samuel extendió la mano por encima del escritorio y la colocó sobre la de ella. Deberías habérmelo dicho, dijo en voz baja. Tenía miedo, admitió ella con la voz quebrada. Ya no tienes que tener miedo. Y en ese momento, Elena rompió a llorar. Lloró de verdad por primera vez en semanas porque alguien por fin la había visto. No como un problema, no como una carga, sino como un ser humano. El llanto no duró mucho. Elena se secó la cara rápidamente, casi avergonzada, como si las lágrimas fueran un lujo que no se podía permitir. Lo siento, susurró, evitando la mirada de Samuel. La mirada. No quería derrumbarme así. Samuel se recostó, negando suavemente con la cabeza. No te estás derrumbando, Elena. Has estado aguantando demasiado tiempo. A veces, lo más valiente que una persona puede hacer es dejarlo ir. Tragó saliva con dificultad y asintió levemente. Sus manos se retorcían en su regazo, un tic nervioso que no lograba controlar. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. ¿Dónde está Max ahora? En la guardería, dijo ella en voz baja. Me dejan tenerlo allí hasta las 6. Después, camino con él. Viajamos en autobús durante horas o buscamos una lavandería abierta las 24 horas para sentarnos. Llevo una manta y algo para picar en mi bolso. Algunas noches, cuando no hay nadie, regreso y lo acuesto en las sábanas. Él no sabe que no es un hogar. Solo piensa que es una aventura. A Samuel se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué no fuiste a un refugio?, preguntó con cautela. Lo intenté, pero en el que fui no me dejaron quedarme con Max. Dijeron que tenía que pasar por todo un proceso, entrevistas, papeleo. No tenía tiempo. No podía arriesgarme a perder mi trabajo. O a él. Su voz se quebró de nuevo. Es todo lo que tengo. Samuel permaneció en silencio. El peso de sus palabras se cernía sobre la habitación.
Ella levantó la vista lentamente, casi en un susurro. Renuncio si quieres. Lo entiendo. Rompí tu confianza. Pero Samuel negó con la cabeza firmemente. No te vas a ninguna parte. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Qué? No te van a despedir. No vas a renunciar. Necesitas ayuda, no castigo. Pero no, dijo él con suavidad, pero con convicción. Hiciste lo que tenías que hacer. Cuidaste de tu hijo de la única manera que sabías. Eso no te hace débil, Elena. Te hace valiente. Siguió una larga pausa. Ella lo miró fijamente, como si no pudiera creer lo que oía. Él continuó, suavizando la voz. Mi hija tendría ahora tu edad. Siempre quiso trabajar aquí de mayor. La perdí en un accidente de coche hace 6 años. Tenía 9 años. Los labios de Elena se entreabrieron, conteniendo la respiración. Desde entonces, he mantenido este lugar a flote, pero me he quedado detrás de estas paredes, observar a la gente, ayudarlos en pequeños detalles. Pero esto es diferente. Tomó un pañuelo de papel del escritorio, parpadeando para contener las lágrimas. Samuel se levantó y fue a un cajón. Sacó un pequeño sobre blanco y se lo entregó. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Es un adelanto. El alquiler del primer y último mes. Hay un complejo de apartamentos a 2 cuadras. Uno de mis clientes habituales lo administra. Ya llamé. Elena se tapó la boca con la mano, abrumada. No te doy esto por lástima, dijo Samuel. Te lo doy porque creo en ti, porque Max se merece una cama caliente y tú te mereces paz. Ella miró el sobre y luego a él. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Él sonrió levemente. Porque alguien debería haberlo hecho por mi hija y porque nadie atraviesa la vida solo. En ese momento, algo tácito fluyó entre ellos. No solo gratitud, no caridad, sino comprensión, conexión, una familia nacida no de la sangre, sino de la compasión. Las siguientes semanas transcurrieron como el comienzo de una nueva etapa. Con la ayuda de Samuel, Elena y el pequeño Max se mudaron a un modesto apartamento de una habitación a solo 2 cuadras del restaurante. El lugar no era lujoso. Paredes blancas, azulejos viejos y armarios crujientes, pero tenía agua corriente caliente, un colchón suave y una puerta con cerradura. Para Elena, era un palacio. La primera noche, Max bailó descalzo por el suelo, riendo mientras saltaba de un cojín. Sobre un colchón. Mamá, me encanta nuestro nuevo hotel. Elena sonrió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No es un hotel, cariño. Es mi hogar. En la cafetería, las cosas también empezaron a cambiar. Samuel le ofreció un puesto de jornada completa, un aumento de sueldo y, con el tiempo, le dio más responsabilidades: supervisar las entregas, capacitar a los nuevos empleados e incluso organizar pequeños eventos. El personal también notó el cambio en ella. La chica callada y agotada, que antes mantenía la cabeza gacha, ahora se erguía, reía con más libertad y se movía por el restaurante como si perteneciera allí. Y así era. Samuel se aseguraba de pasar por el apartamento todos los domingos con una bolsa de la compra, a veces, simplemente para dejarle un libro a Max. El niño enseguida le cogió cariño, lo llamaba señor Sam y le mostraba con orgullo sus dibujos a crayones cada vez que lo visitaba. Una tarde, mientras Max corría por el pequeño salón, enseñándole a Samuel su último dibujo de un dinosaurio con alas, Elena estaba en la puerta, observándolos con una sonrisa tranquila. «Se te da bien», dijo. Samuel soltó una risita. Había olvidado cuánto echaba de menos este ruido. Elena se acercó. «De verdad que no tenías que ayudarnos, pero lo hiciste. Nos cambiaste la vida». Él la miró. «No, Elena, tú cambiaste tu vida. Solo te di un respiro». En la cafetería, la noticia de la joven camarera que pasó de dormir en un almacén a dirigir el turno de la mañana como una profesional se extendió rápidamente. Pero nadie murmuró con lástima. Admiraban su fortaleza, su resiliencia,
su inquebrantable ética de trabajo. Los clientes dejaban propinas más generosas. Los empleados se ofrecieron a cuidar a Max si Elena necesitaba una noche libre. Incluso Terry, el cocinero, conocido por su sarcasmo y mal humor, empezó a dejar chocolatinas en el bote de las propinas con el nombre de Max escrito. La cafetería siempre había servido comida, pero ahora servía algo más profundo: esperanza. Una tarde, después de la hora de cierre, Elena estaba sentada sola en su mesa favorita, tomando una taza de té. La cafetería estaba en penumbra, tranquila. Samuel se unió a ella, con el delantal manchado de harina. Ella lo miró con ojos cálidos y agradecidos. He estado pensando en algo. Quiero hacer algo por otros padres solteros. Quizás una cena mensual, comidas gratis, quizás algo más. Ropa donada, cuentos para los niños. No tengo mucho, pero sé lo que es sentirse solo. Samuel sonrió, con orgullo iluminando su rostro. Ya estás mejorando este lugar. Hagámoslo. Y así, el restaurante de Carter se convirtió en algo más que un simple restaurante. Se convirtió en un refugio. Un lugar donde los hambrientos comían, los cansados descansaban y los olvidados eran vistos. Elena encontró su lugar, su propósito y su fuerza. Max empezó el preescolar. Dibujaba casas con corazones en las puertas. Y cuando la maestra le preguntó dónde vivía, respondió: con mi mamá y el señor Sam. Tenemos los mejores panqueques. Y Samuel, por primera vez en años, ya no sintió el profundo vacío que habitaba en su corazón. Seguía ahí, pero se había atenuado. Porque la bondad no solo sana a quien la recibe, sino también a quien la da. 6 meses después, el restaurante de Carter rebosaba de vida. No solo por el chisporroteo de la parrilla o el tintineo de las tazas de café, sino por algo más profundo: vida, risas y un renovado sentido de pertenencia. Un nuevo letrero colgaba cerca de la entrada: cena comunitaria el último domingo de cada mes. Comidas gratis para padres e hijos. Fue idea de Elena. Ese último domingo del mes se había convertido en algo mágico. Las mesas se llenaban de familias, muchas de ellas luchando en silencio, tal como Elena lo había hecho alguna vez. Voluntarios servían la comida. Músicos locales tocaban melodías suaves. Y los niños coloreaban en las mesas mientras sus padres disfrutaban de una comida tranquila, algo poco común. Max, ahora de 5 años, llevaba un delantal pequeño con la inscripción Probador Junior de panqueques y corría de un lado a otro repartiendo servilletas y chocando las manos. Su lugar favorito era siempre en la cocina, donde Terry, el cocinero, le daba a escondidas una cucharada de crema batida fingiendo que era una misión secreta. Elena, con una blusa azul pálido y jeans, se movía por el restaurante como si siempre hubiera estado allí. Su antes discreta seguridad ahora brillaba con fuerza. Capacitaba a los nuevos empleados con paciencia y calidez, recordándoles siempre: aquí servimos a personas, no solo platos. Esa noche, mientras el evento llegaba a su fin, Samuel estaba cerca de la caja registradora, observando cómo se desarrollaba todo. Las risas, los niños bailando, el olor a pasteles calientes enfriándose en el alféizar. Y Elena moviéndose entre las mesas, limpiando manos pegajosas, abrazando a madres cansadas, sonriendo con esa misma calma y gracia inquebrantable que vio el primer día que solicitó el trabajo. Ha cambiado este lugar, dijo una voz a su lado. Era Judy, una camarera veterana y madre soltera. Ahora se siente más como una familia. Samuel asintió. ¿Por qué lo es? Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, el restaurante volvió a estar tranquilo. Elena se quedó para ayudar a cerrar. Mientras apilaban sillas y limpiaban los mostradores, se volvió hacia Samuel. ¿Alguna vez piensas? ¿Y qué habría pasado si no hubieras entrado en ese almacén aquella noche? Sonrió levemente, secando un vaso. Pienso en ello todo el tiempo. Ya ni siquiera me reconozco, susurró ella. Estaba asustada, desesperada.
Samuel hizo una pausa. También era valiente y nunca se rendía. Elena se dirigió a la mesa de la esquina, la misma donde él le había preguntado por primera vez si estaba bien. Se sentó, observando el restaurante como si fuera algo más que un simple edificio. «Me salvaste», dijo. Él se sentó a su lado, apoyando las manos sobre la mesa. «No, Elena, te salvaste a ti misma. Acabo de abrir la puerta». Metió la mano en su bolso y sacó un dibujo enmarcado que Max había hecho. Representaba la cafetería con 3 figuras de palitos en la entrada. Un hombre alto con gafas, una mujer con coleta y un niño pequeño con una gran sonrisa. Sobre la puerta, con letras temblorosas de cera, se leía «Nuestro hogar». Elena se lo entregó a Samuel. «Quería que lo tuvieras». Samuel lo miró fijamente durante un largo rato, con un nudo en la garganta. «Perdí a mi familia una vez», dijo finalmente en voz baja. «Pero nunca esperé encontrar otra aquí. No así». Elena se inclinó y le apretó suavemente la mano. «A veces la familia te encuentra». El reloj hacía tic-tac suavemente detrás de ellos. Afuera había vuelto a llover, pero dentro de la cafetería de Carter, hacía calor, era un lugar seguro y luminoso. Y en aquella pequeña y tranquila mesa, rodeados del aroma a rollos de canela y café, 2 personas que una vez se sintieron invisibles estaban sentadas juntas. Ya no estaban rotas, ya no estaban solas.